tardes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer presentación de evento de Storage de parte de IBM y PASA. Entonces, en este caso, le cedo la palabra a Pepe Noriega, el ingeniero José Noriega, para que nos dé la introducción y posterior comenzamos con la presentación del ingeniero Cristian. Hola, muy buenas tardes a todos. Me gusta saludar nuevamente en esta segunda sesión que vamos a tener la tecnología IBM. Muchísimas gracias en nombre de IPASA, todos mis compañeros. Mi nombre es José Noriega y bueno, esperamos que este tiempo que le van a invertir para acompañarnos en esta presentación pues sea de mucho valor para ustedes y para sus empresas. La sesión del día de hoy va a ser acerca de almacenamiento, la tecnología de almacenamiento de IBM, las mejores formas para darle continuidad a una operación de una empresa. La vamos a dividir en tres partes. La primera, vamos a tener la colaboración de Cristian Álvarez, una persona de IBM, es especialista en el tema de almacenamiento. Pues la segunda parte vamos a escuchar el testimonial de uno de los clientes de IPASA que está trabajando con esta tecnología de almacenamiento. Y al final, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para si quieren aclarar alguna duda, pues sería el momento, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, quiero reiterarles mi agradecimiento y el de mis compañeros de IPASA su tiempo para esta reunión. Adelante con la presentación de Cristian, por favor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Comenzamos con el ingeniero Cristian. Acompañándonos en esta sesión. Nos encontramos IBM y nuestro asociado de negocio Informática Práctica y Aplicada. Y los invitamos a ustedes para poder tener este espacio y poder tener una charla abierta donde puedan conocer cómo la continuidad de negocio puede trabajar de la mano con los equipos de IBM y qué provecho ustedes pueden sacar a la inversión que ustedes están realizando o que están pensando realizar para el futuro cercano. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio y esperamos que les guste esta sesión, que aprendan con nosotros y sobre todo que entiendan cómo en conjunto entre IBM y PASA con ustedes para poder seguir creciendo y mejorando el desarrollo de la infraestructura, áreas de sistemas. Como les comentaba, la idea es de que podamos entender cómo la continuidad de negocio puede trabajar de la mano con los equipos de IBM y sobre todo ustedes, cómo pueden tomar mejores decisiones, cómo pueden de IBM. Mi nombre es Cristian Álvarez, yo soy especialista de IBM y vamos a dar comienzo con esto. Entonces, para que ustedes conozcan cuál es el portafolio de IBM, se los voy a comentar de una manera muy simple. ¿Por qué? Porque esa es una de las principales características en las cuales está fundamentado el portafolio de IBM. Es un portafolio simple de entender, fácil de comprender y sobre todo es un portafolio simplificado. En IBM manejamos tres pilares fundamentales. El primero es Storage for Hybrid Cloud. El segundo es Storage for Data and AI. Y el tercero es Cyber Resiliency and Modern Data Protection. Sin embargo, yo sé que los nombres suenan tal vez un poco, nos vamos a dar cuenta lo fáciles que son de entender. Para el primer pilar, Storage for Hybrid Cloud, tenemos todos los sistemas de almacenamiento on-premise que ofrecemos dentro de IBM. Tenemos tres familias, la familia Entry, que es esta que les estoy marcando aquí a la parte izquierda, la familia Medium con el Flash System 7200, y luego de esto tenemos la familia más grande, que son los Flash System 9000 y 9200R. Sin embargo, más allá de hablar de un equipo pequeño o un equipo más grande de alguna de las familias, lo importante que hay que tener en cuenta con los equipos IBM
es que desde el equipo más pequeño hasta el equipo más grande, tenemos la facilidad y las características habilitadas para que podamos adquirir un equipo y podamos disfrutar de estas características sin necesidad de tener limitantes. No por el hecho de estar comprando un equipo pequeño de IBM, vamos a dejar de tener características o vamos a dejar de tener beneficios. Siempre nuestros equipos IBM vienen con un nivel de performance muy alto y sobre todo nos va a permitir obviamente sacarle provecho y sacarle rédito a estas características y a estas ventajas que estamos buscando en nuestros sistemas de almacenamiento. ¿Vale? Ahora bien, además de estos equipos, hay unas características fundamentales que traen nuestros sistemas de almacenamiento, como les comento, desde el más pequeño hasta el más grande, y son estas dos que ustedes están viendo acá. El IBM Storage Insights es el software o la capa de software que se encarga de hacer el monitoreo de una manera predictiva y analítica basado en inteligencia artificial. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Esto se traduce en que de una manera remota, tanto ustedes como su equipo técnico dentro de las respectivas infraestructuras va a tener la posibilidad de estar monitoreando en tiempo real cómo se encuentran sus sistemas de almacenamiento, cómo están funcionando los discos, cómo está funcionando el propio sistema de almacenamiento y sobre todo nos va a arrojar ciertos análisis y ciertas gráficas que nos va a permitir entender en qué momento debemos hacerle mantenimiento a nuestros equipos, en qué momento debemos prever comprar más discos porque nos estamos quedando cortos en capacidad. Además de eso, al ser un sistema que está soportado en la nube de IBM, tenemos una gran ventaja y es de que, digamos que como está aprendiendo de sí mismo al basarse en inteligencia artificial, tiene la posibilidad de aprender no solo del uso que nosotros le damos dentro de nuestra infraestructura, sino que también permite que el mismo sistema de almacenamiento aprenda de los otros sistemas de almacenamiento IBM que hay en el mercado y que están utilizando este mismo software. De esa manera, todo se correlaciona, entre todos aprenden entre sí y cada vez se va haciendo mucho más robusto y más preciso este tipo de análisis que nos están ofreciendo. ¿Esto en qué se traduce? Reducción de costos porque nos estamos evitando que a la hora de hacer un mantenimiento lo tengamos que hacer reactivamente y no esto. Vamos a manejar nuestros equipos remotamente, vamos a tener una ventaja y esta ventaja se centra en algo principal y es de que vamos a tener que enfocar o designar menos personas dentro de nuestra organización, perdón, para así poder estar pendientes de nuestros equipos. Y así las demás personas de nuestro equipo van a poder estar enfocadas en el core de negocio, en el tema productivo de la empresa y no en estos temas que de pronto solo una persona o dos va a tener que estar realmente a cargo de ello. Listo, ven acá Spectrum Virtualize. ¿Qué es el IBM Spectrum Virtualize? Es el orquestador de estos sistemas de almacenamiento. Es la capa de firmware que se encarga de gestionar y que nos facilita el manejo de los datos y de la información que estamos almacenando aquí en estos equipos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esta capa de Spectrum Virtualize? Primero, que es una capa que ya viene incluida dentro de los equipos, no hay que licenciarla por aparte. Y segundo, que más adelante, no solo para nuestros IBM, sino que incluso vamos a tener la posibilidad de virtualizar otros sistemas de almacenamiento del mercado. ¿Y esto en qué se traduce nuevamente? Vamos a tener la posibilidad de seguir sacándole rédito a los equipos que actualmente tengamos, sean IBM o no, y sobre todo vamos a evitar tener que hacer más inversión de la necesaria, dado que vamos a poder seguir aprovechando estos equipos en usos secundarios o terciarios. Y los equipos nuevos que vamos a adquirir, pues obviamente los vamos a designar a los temas productivos o al core de negocio que obviamente afecta a nuestra compañía. Luego de esto, tenemos dentro del mismo portafolio del Storage for Hybrid Cloud, tenemos los Storage for Parazeta, que son los equipos que están orientados principalmente al tema de banca. ¿Por qué? Porque son equipos muy robustos, manejan una transaccionabilidad muy alta. Obviamente los costos son mucho más altos, pero ¿por qué? Porque tienen un foco y una orientación particular para clientes que manejan datos muy altos, de mucha transaccionabilidad y que constantemente necesitan estar procesando información para sus clientes. ¿Listo? Luego de esto pasamos al segundo pilar, Storage for Data and AI. Y aquí vamos a tener
dos diferentes sistemas de almacenamiento que los podemos encontrar tanto on-premise físicamente como en cloud, simplemente licenciando obviamente la capa de software que corresponde a cada uno de ellos. Elastic Stack y el Cloud Object Storage. ¿En qué se diferencia uno y otro? Bueno, primero que nada, el Elastic Storage System es un sistema de almacenamiento escalable que está orientado a los clientes que están manejando documentos o artículos, data tipo file. Y por el otro lado, como su nombre lo indica, el Cloud Object Storage está orientado a la data tipo objeto. Entonces, tiene una variación según el tipo de data que el cliente requiere manejar. Sin embargo, la ventaja con estos sistemas de almacenamiento es la escalabilidad que tienen, porque podemos llegar a niveles muy almacenamiento. Como está orientado a este tipo de data, es data no estructurada, data que necesita un nivel de procesamiento diferente y un nivel de análisis totalmente diferente. Es por esto que también arriba de estos dos equipos o de estas dos capas de licenciamiento se encuentra el IBM Spectrum Discover, que también es un orquestador para este tipo de data, la data que no es estructurada. Hablamos de imágenes, hablamos de videos, hablamos de documentos PDF, que obviamente al momento de hacer lectura y escritura dentro de nuestros sistemas de almacenamiento requieren obviamente unos procesos diferentes a los que tenemos portafolio de Cyber Resiliency and Modern Data Protection. Este es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente está orientado a un tema muy álgido que tenemos actualmente dentro de nuestras infraestructuras. Además de los dos primeros pilares, también tenemos el tercer pilar que les comentaba, y es el de Cyber Resiliency and Modern Data Protection. ¿Hacia qué está orientado este pilar? Este pilar está orientado hacia un tema que es bastante álgido actualmente. Estoy seguro que en sus infraestructuras le sucede, y es la preocupación que tenemos para resguardar, proteger y hacer backup de una manera correcta de la información que tenemos en nuestros sistemas de almacenamiento. ¿Por qué esto es importante? Estoy muy seguro que ustedes lo saben, pero la información que actualmente tenemos de nuestras infraestructuras. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a la hora de ofrecerles algún producto o un servicio, cada vez prestar o dar servicios mucho más personalizados a cada uno de los clientes. ¿Cómo hacemos esto? Conociéndolos, sabiendo qué les gusta, qué necesitan, cuándo lo necesitan. Y es por esto que resguardar nuestra información de una manera adecuada es bastante importante y es un tema vital, incluso por temas de reglamentación o de regulación a nivel de, digamos, interior, por la parte del gobierno de México. Tal vez muchas de sus compañías tienen este tipo de regulaciones y les exigen almacenar los datos por 1, por 2, por 6 meses, por un año, dependiendo del giro de negocio en el que ustedes se encuentren. Y lo bueno de este tipo de soluciones es de que tenemos la posibilidad de proteger desde el dato más pequeño hasta datos muy, muy robustos, una cantidad de información muy amplia, y todo dentro de la misma solución. Obviamente vamos a tener la posibilidad de licenciar ya sea por capacidad, por máquinas virtuales, por servidores físicos. Bueno, eso va a depender mucho de lo que estemos buscando respaldar y proteger. Pero es bueno que ustedes sepan que IBM tiene una capa de software, un portafolio exclusivo orientado a la protección de datos, que va a tener correlación con la Hybrid Cloud, la nube multihíbrida. Va a tener la posibilidad de realizar snapshots. Entonces los snapshots son, digamos que es tomar una imagen de la data en un tiempo específico, y en caso de que requiramos recuperar esa información porque tuvimos tal vez un ataque o porque tal vez por un error humano borramos alguna información, podamos recuperar esa imagen que se tomó en ese momento de la data en el momento actual. Y así vamos a recuperar la información de una manera muy rápida, muy sencilla, pero sobre todo ágil. También vamos a tener la posibilidad de hacer respaldos hacia cinta, que esto es muy importante. Es bueno que ustedes sepan, IBM también tiene un portafolio de cintas que vamos a ver un poquito más adelante, de librerías. ¿Y por qué es importante saber que IBM tiene este portafolio y que nuestro asociado informática práctica y aplicada tiene la posibilidad, los conocimientos y todo el expertise suficiente para ofrecer este tipo de soluciones? Porque a la hora de realizar procesos de backup y de respaldo, las librerías son de las soluciones más económicas que hay en el mercado, pero no por el hecho de ser económicas, son inseguras. Las librerías son de las soluciones más robustas, más seguras que tenemos, y sobre todo
más económicas que hay en el mercado, comparándolas claramente con sistemas, digamos, con soluciones de backup que estén soportadas ya sea en nube o en equipos on-premise, tanto de IBM como de la competencia. Entonces es muy bueno que ustedes sepan esto porque podemos armar diferentes capas de protección y de esa manera hacerlo de una manera más inteligente para ahorrar costos, que es bastante importante. También vamos a tener la posibilidad de hacer respaldos a máquinas virtuales, que con seguridad todos tenemos, así sea una sola máquina virtual para los procesos productivos, con seguridad lo hacemos y es muy importante respaldar esta información. Y algo vital que es bueno que ustedes sepan, también tenemos correlación o intercomunicación con los containers. Tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado este término, tal vez algunos otros no. Sin embargo, cada vez vamos a estar escuchando más dentro del mercado el tema de los containers. ¿Por qué es importante? Porque los containers van a llegar poco a poco a reemplazar las máquinas virtuales que hasta actualmente estábamos usando. Los containers nos va a permitir manejar y gestionar la información de una manera más fácil y hacer procesos, obviamente, de análisis, de desarrollo de aplicaciones, etcétera, etcétera, de una manera más sencilla, en caso dado de que estemos en este punto de desarrollo dentro de nuestra infraestructura. Pero es bueno que sepan que ya viene de una manera nativa con comunicación con containers, porque con seguridad, cuando ustedes deseen implementar este tipo de tecnología y soluciones, es muy bueno que sepan que los almacenamientos de IBM ya vienen habilitados y ya vienen licenciados para hacer el uso con containers. Ahora bien, vamos a entrar más en detalle con los equipos que actualmente tenemos para el área de storage, para el área de almacenamiento dentro de IBM. Yo les comentaba que teníamos tres familias, la familia Entry, la familia Midrange y la familia High-End. Baja, media, alta. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos tienen las mismas características. La diferencia es de que para los equipos más grandes se habilitan características un poquito más robustas de lo que se pueden encontrar en los equipos pequeños. Sin embargo, es muy bueno que ustedes sepan algo. Desde el equipo más pequeño, que es nuestro Flash System 5015, vamos a tener la posibilidad de llegar hasta capacidades de almacenamiento de 12 petas de capacidad. Y vamos a tener niveles de procesamiento de hasta 400.000 IOPS. Si ustedes han entrado al detalle del nivel de procesamiento que ustedes requieren dentro de sus infraestructuras y de qué se necesita en cuanto a capacidad y performance, con seguridad van a notar que en estas capacidades estamos muy sobrados para lo que un equipo pequeño puede ofrecer dentro del mercado. Entonces, con seguridad, si ustedes tienen alguna necesidad de almacenamiento pequeña o de procesamiento pequeña, con un equipo como estos van a tener la posibilidad de solucionarla, pero van a tener la ventaja que en el tiempo van a ser muy escalables y van a tener la posibilidad de crecer cuantas veces quieran hasta llegar a estas capacidades que les comentaba. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que obviamente esto nos va a permitir reducir costos porque no vamos a tener que estar comprando cada vez más máquinas y más máquinas, porque esto no solo nos lleva a invertir más en una máquina física, sino también en el espacio físico que vamos a necesitar dentro de los racks, y esto se va a resumir en más gasto energético, más personas manejando la infraestructura y obviamente los costos se van a aumentar. Entonces, por eso estamos buscando que nuestras soluciones de almacenamiento con nuestros equipos físicos on-premise tengan esta posibilidad de escalabilidad. Ahora bien, tenemos otra ventaja, pasamos a nuestro equipo 5035, que es el segundo de la lista de la familia Entry, de la familia de entrada. ¿Cuál es esa característica que les comento que al momento de ir creciendo se va habilitando? Para el 5035 vamos a tener la posibilidad, ya no llegamos hasta 12 petas, sino hasta 15. Vamos a poder llegar a un nivel de procesamiento de 1.2 millones de IOPS, pero el punto principal aquí es de que vamos a tener la posibilidad de hacer clúster con esta máquina. ¿A qué me refiero con clúster? Cuando nosotros hablamos de clúster dentro de las infraestructuras, estamos hablando de si nuestra máquina se está quedando corta en nivel de performance, corta en caché, vamos a tener la posibilidad de colocarle una máquina igual encima. Estas dos máquinas se van a conectar, pero lo que va a hacer es sumar las dos capacidades de los sistemas de almacenamiento, las dos capacidades de caché que tienen habilitadas y a su vez el nivel de procesamiento. Y de esa manera es como si tuviéramos una sola máquina, pero con mucha más capacidad y con mucho más performance. Y así de esa manera vamos a poder cubrir necesidades
en caso dado de que al momento de crecer no nos permita llegar al número o a la capacidad que efectivamente ustedes estén buscando. Posteriormente a esto tenemos nuestro equipo Flash System 5200, que esta es la joya que tenemos actualmente dentro de IBM. ¿Y por qué les digo que es la joya que tenemos? Primero, si ustedes se dan cuenta, a nivel físico es un equipo mucho más pequeño que los otros dos. ¿Por qué? Porque es un equipo que únicamente ocupa una unidad de rack. Entonces, recuerden, si hablamos de menos unidades de rack, de menos espacio físico, hablamos de menos consumo y menos gasto en cuanto a personas o a personal que debe estar designado al uso de la máquina. Segundo, aunque únicamente ocupa una unidad de rack, vamos a tener la posibilidad de llegar casi al doble de capacidad de las anteriores máquinas. Podemos llegar hasta 23 petas de capacidad. Y a su vez podemos llegar a 1.5 millones de IOPS. Esto se traduce que, obviamente, en mayor capacidad, mayor performance, pero sobre todo más habilidades para que ustedes tengan la posibilidad de sacarle más rédito a la información que tienen allí almacenada. Y un tercer detalle que es bastante relevante es de que a partir de esta familia, del 5200 en adelante, tenemos dos ventajas puntuales. Primero, vamos a tener la posibilidad de hacer la virtualización externa que les comentaba al inicio. ¿Qué es la virtualización externa? Supongamos que ustedes tienen algún sistema de almacenamiento que compraron hace algunos años de otros proveedores o tal vez de IBM, pero de una familia anterior. Entonces, en este caso, se van a poder conectar los dos equipos, este Flash System 5200, el 7200 o el 9200, cualquiera de los tres, se va a poder conectar con los otros sistemas de almacenamiento y de esa manera lo vamos a convertir en un único sistema. Lo vamos a gestionar desde una única interfaz, que es nuestro Spectrum Virtualize, y de esa manera vamos a tener la posibilidad de manejar todo muy fácil. Imagínense que es como si ustedes estuvieran dentro de su computador y conectaran muchas USBs al mismo tiempo, pero a la hora de conectarlas, todas van a ser gestionadas desde una única carpeta y van a poder mover la información entre ellas de una manera muy sencilla, sin necesidad de estar yendo a una interfaz para los equipos IBM, o una interfaz para el segundo proveedor y a una interfaz para el tercer proveedor, nada. Todo lo van a hacer centralizado desde un único sitio y de esa manera las características que ya traen los sistemas de almacenamiento IBM van a ser transmitidas a esos otros sistemas de almacenamiento. Y de esa manera vamos a sacarle mucho mayor rédito a esa inversión que realizamos hace algunos años. No necesariamente por estar comprando un equipo nuevo de IBM vamos a tener que botar nuestros sistemas de almacenamientos viejos. No, vamos a sacarle provecho y vamos a seguirlos utilizando, tal vez para realizar procesos de backup allí, o tal vez para realizar pruebas y desarrollos para alguna de las áreas dentro de nuestra infraestructura. Entonces, esto es muy bueno que lo tengan presente. Ahora bien, una segunda característica o ventaja que vienen a partir de los 5200 en adelante es uno de nuestros discos estrella, que es una tecnología patentada por IBM, que son los Flash Core Modules. En unos segundos les voy a comentar de qué se tratan y por qué son tan importantes, y es un diferenciador de IBM con el mercado por ser obviamente una tecnología patentada. ¿Listo? Entonces ya se los comento. Luego pasamos a la familia mid-range, a la familia media, que en este caso vamos a tener las mismas capacidades en cuanto al máximo de capacidad, 23 petabytes, pero en cuanto al nivel de procesamiento vamos a poder llegar a 2.3 millones de IOPS. Esta es una máquina muy similar al Flash System 5200 en cuanto a las características que ofrece, las ventajas y las soluciones que les está ofreciendo a ustedes como clientes, pero obviamente pues llega a niveles de alcance mucho más altos. Estos son equipos que obviamente usualmente son usados por empresas de rango medio, rango alto, y que obviamente necesitan niveles de transaccionabilidad mucho más altos. Pero obviamente es bueno que sepan que, aunque es un equipo de estas capacidades y de estas características, son equipos muy competitivos en cuanto a precios y en cuanto a costos con el mercado. Y finalmente aquí tenemos nuestro equipo 9200 y 9200R, que principalmente la diferencia entre uno y otro es de que uno viene obviamente con su respectivo rack para hacer la respectiva ubicación dentro del espacio físico que tenemos dentro de la infraestructura, pero digamos que la diferenciación a grandes rasgos es el nivel de alcance que tiene y los niveles de capacidad máxima que obviamente alcanza. Y finalmente un punto que es muy importante que tengan presente es otra tecnología o otra ventaja
que ofrece IBM que solo tenemos nosotros. Usualmente ustedes a la hora de adquirir un sistema de almacenamiento, obviamente se hace la respectiva configuración según la capacidad y el nivel de performance que manejan o que están solicitando, y obviamente hay que hacer un arreglo de discos, un arreglo RAID. El RAID tradicional es el que se ofrece en todo el mercado, que lo ofrece IBM y que lo ofrecen los demás proveedores del mercado. Sin embargo, nosotros tenemos el de RAID, RAID distribuido. Ese es el significado de esta nomenclatura. ¿Y cuál es la ventaja con el RAID distribuido? Como ustedes bien saben, en el RAID tradicional siempre dejamos discos sin usarse para que puedan actuar o puedan reponer alguno de los discos en caso dado de que tengamos algún incidente y uno de estos discos falle. En este caso, con los RAID distribuidos, todos nuestros discos los vamos a estar usando y solo una pequeña parte de cada disco va a estar orientada a estar en espera, en stand-by, en caso dado de que haya algún incidente. Entonces, de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle mayor provecho a los discos que estamos comprando porque no estamos dejando de utilizarlos. Y segundo, el dinero que estamos invirtiendo se va a ver, digamos que va a tener un rédito mucho más evidente. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener una solución mucho más robusta, mucho más segura. Este tipo de arreglos es mucho más seguro en cuanto al nivel de, digamos, de respuesta que puede tener a la hora de tener un incidente. Podemos recuperar nuestra data en 3 horas versus en 24, que es el tiempo promedio que se tarda en recuperar un RAID tradicional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando estamos hablando de aproximadamente una octava parte de velocidad o de tiempo de respuesta. Ahora bien, yo les había comentado el tema de los discos y de los Flash Core Modules, y en esta sección es donde vamos a empezar a ver esta información. Voy a empezar a mostrarles uno a uno los discos que se ofrecen en el mercado, las respectivas características que tiene cada uno y a partir de cuál tenemos un diferenciador en IBM real y tangible para que ustedes puedan aprovecharlo dentro de sus infraestructuras. Entonces, usualmente nosotros tenemos nuestro equipo, nuestros equipos, sistemas de almacenamiento, y nos los pueden ofrecer con los discos SAS o los discos duros tradicionales, que son los discos rotacionales. Actualmente se siguen utilizando, sí, se siguen utilizando. Son discos muy económicos que usualmente están orientados más a realizar procesos de respaldo, porque obviamente son discos seguros, pero que obviamente el costo disminuye mucho versus los discos de estado sólido que ya vamos a ver. Que es importante que ustedes tengan presente que está soportado en el protocolo iSCSI, la capacidad, que tienen capacidades, pueden encontrar discos desde 2 teras hasta 20, pero aquí hay el punto importante, es los tiempos de respuesta. Tenemos tiempos de respuesta de 3 milisegundos a 5 milisegundos en promedio. Luego de esto en el mercado salieron los discos de estado sólido SAS, también soportados en protocolo iSCSI. Tenemos la posibilidad de encontrarlos desde 1.92 teras hasta 30, pero aquí tenemos una ventaja y es de que ya empezamos a reducir los tiempos de respuesta a menos de 1 milisegundo. Estos discos también se encuentran en el mercado para todos los proveedores del mercado ofrecemos este tipo de discos, entonces digamos que aquí no hay ningún diferenciador particular. Hace algunos años, digamos que el mercado y las áreas de tecnología se dieron cuenta que los discos de estado sólido no eran suficientes para los tiempos de respuesta que ellos necesitaban. Y por eso el mercado desarrolló la tecnología o el protocolo NVMe, Non-Volatile Memory Express. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en mayor velocidad y mayor seguridad en cuanto a la protección o al resguardo de la data que tenemos aquí almacenada. Estos también siguen siendo discos de estado sólido, pero si se dan cuenta, como les comentaba, están soportados en el protocolo NVMe, que es una característica que también se ofrece en el mercado de manera general. Tenemos capacidades desde 800 gigas hasta 15.36 teras, pero los tiempos de respuesta bajan entre 150 a 250 microsegundos. Entonces, obviamente aquí ya se ve una diferencia en el mercado bastante grande. Pero luego de esto, IBM no quedó contento con eso. IBM dijo, bueno, perfecto, ya existe el protocolo de NVMe, pero yo quiero algo personalizado para nosotros, para mis clientes. Y de esa manera, IBM desarrolló los Flash Core Modules. ¿Qué son los Flash Core Modules? Primero, es una
tecnología patentada de IBM, solo IBM la tiene. Segundo, son discos que también están soportados en protocolo NVMe, pero tienen tres características puntuales. La primera es que los tiempos de respuesta los logramos bajar, desde 70 microsegundos a 100 microsegundos. Entonces somos mucho más competitivos que los discos que ofrece el mercado, es decir, los NVMe tradicionales. Pero adicional a eso tenemos dos características puntuales que son estas que están viendo acá, la compresión y el cifrado. Usualmente, ustedes como clientes nos piden a nosotros como proveedores y piden a nuestros asociados, en este caso, nuestro asociado de informática práctica y aplicada, para que de esa manera puedan ahorrar costos realizando procesos de compresión y de duplicación de la información. ¿En qué se traduce comprimir y duplicar la información? En almacenar más información en menos espacio o en el mismo espacio que ya teníamos. Si antes podíamos almacenar en un disco 1 tera, con compresión yo quiero que almacenemos ahora 2 teras, 5 teras, 10 teras, dependiendo de lo que nosotros queramos. Pero ¿qué sucede cuando ustedes nos solicitan esto? Entonces, claramente, ¿los proveedores del mercado pueden ofrecer compresión? Sí, pueden ofrecer compresión. Pero hay una desventaja entre la compresión que ellos ofrecen y la que nosotros ofrecemos. La compresión que se ofrece en el mercado golpea directamente las características y el performance de la máquina, del sistema de almacenamiento. Entonces, de esa manera, si nosotros tenemos un nivel de performance X, a la hora de aplicar un proceso de compresión a la data, vamos a reducir esa capacidad y entonces nuestra máquina se va a ver afectada porque como tiene que destinar ciertos recursos a ese proceso de compresión, obviamente los demás recursos se van a ver limitados para los demás procesos que está realizando el sistema de almacenamiento, ya sea el proceso de lectura, de escritura de información, procesos de migración de datos, etcétera, etcétera. La ventaja con los Flash Core Module, ¿cuál es? Que la compresión la hace directamente el disco. El disco trae aquí sus propios procesadores a nivel interno que se encargan de hacer la compresión. IBM entrega una carta firmada donde se compromete a ofrecer 2-1 en compresión, con el uso obviamente de los Flash Core Modules. Recordemos que los Flash Core Modules únicamente están habilitados desde el Flash System 5200 en adelante, 5200, 7200 y 9200. Entonces, si ustedes adquieren alguno de estos equipos y aplican o adquieren los discos Flash Core Modules, van a tener garantizado como mínimo una compresión de 2-1 en la data que ustedes están almacenando en este sistema de almacenamiento. Y ahora bien, si a eso le sumamos, supongamos que ustedes requieren aún más nivel de compresión, podemos entonces trabajar con la compresión del disco, con la compresión que ofrece la máquina y que ofrece el software que tenemos, que es el Spectrum Virtualized, y de esa manera ofrecer niveles de compresión más altos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la data que ustedes estén utilizando, nosotros hacemos un análisis y les podemos indicar hasta qué nivel de compresión podemos llegar con esa data que ustedes actualmente están guardando en sus sistemas de almacenamiento. ¿Listo? Y finalmente, el último disco que digamos que tenemos en el mercado es este que ustedes ven acá, que es el Storage Class Memory. Digamos que en qué se traduce este nuevo disco o esta nueva tecnología. Es la memoria vuelta a disco. Tal vez a ustedes muchas veces les ha sucedido que tienen sus sistemas de almacenamiento y se están quedando cortos en el nivel de caché que ofrece el equipo, en el nivel de procesamiento. En este caso, tal vez no hace sentido comprar una máquina adicional porque de pronto solo están rezagados un poco en ese nivel de capacidad de procesamiento, de caché. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer? Hay máquinas que ya vienen habilitadas para que ustedes puedan agregar este disco, este Storage Class Memory, que lo que hace es ofrecerle más memoria, más caché a las máquinas a las cuales ustedes les están insertando estos discos. Estos son discos que solo 2 proveedores del mercado los ofrecemos. Dentro de estos 2 proveedores claramente está IBM. Y digamos que aquí lo interesante es, obviamente, los tiempos de respuesta que también se están reduciendo, 15 microsegundos, pero principalmente la característica la que ustedes están viendo acá, la ultra baja latencia que tiene estos discos y obviamente la ventaja que nos ofrece para poder aumentar esa capacidad de caché que de pronto se nos está quedando corta con el sistema de almacenamiento actual que tenemos.
Aquí solo les quiero dar 3 detalles puntuales de los Flash Core Modules de nuestra tecnología patentada. El primero es de que durante el año 2020, el 90% de las soluciones de Flash que se vendieron, de los equipos Flash System, el 90% incluía Flash Core Modules. ¿Por qué les doy este dato? Porque esto refleja que los clientes en el mercado se están dando cuenta que tener estos discos dentro de nuestros sistemas de almacenamiento realmente vale la pena. Y por eso, cada vez más, a la hora de comprar un Flash System del 5200 en adelante, nos están pidiendo que las configuraciones lleven Flash Core Modules porque hace mucho más sentido y sacamos muchos más beneficios, no solo financieramente, sino en tiempo y en personal designado para estas tareas. El segundo dato que les quiero dar es de que a día de hoy, desde que se lanzó esta tecnología, hemos tenido 0 reclamaciones en cuanto a daños de discos, específicamente para los Flash Core Modules. Ningún cliente en el mercado nos ha dicho que un Flash Core Module de su infraestructura se ha dañado, lo han tenido que cambiar o algo similar. No hemos tenido ningún inconveniente a día de hoy. Y el tercero es la colocación inteligente de los datos. ¿Por qué? Porque obviamente, como el disco internamente maneja sus propios procesadores, pues obviamente tiene la posibilidad de colocar los datos de una manera más inteligente según el uso que les damos, lo que llamamos la hot y la cold data, la data que utilizamos más y la data que utilizamos menos. ¿Listo? Aquí están viendo un pequeño detalle o digamos una explicación mucho más clara de lo que hablábamos de los niveles de RAID, los arreglos de RAID que nosotros involucramos dentro de nuestros sistemas de almacenamiento. En los discos tradicionales siempre tenemos este disco de acá, el disco de spare, que se encarga de estar tranquilo. Él está siempre en stand-by, no está trabajando y únicamente actúa cuando alguno de los otros discos falla. Entonces, de esa manera, cuando alguno de estos discos falla, este disco viene y lo reemplaza automáticamente. Sin embargo, en este momento, para este tipo de arreglos, la reconstrucción promedio, en caso de que tengamos algún inconveniente, es de 24 horas. O sea, este proceso en el que el disco entra a reemplazar la data y toda la data nuevamente es recuperada, tiende a tardar 24 horas. Actualmente con el RAID distribuido de IBM tenemos la ventaja de que si ustedes se dan cuenta, este disco en azulito ya está repartido en los demás discos. Entonces, únicamente estamos dejando de utilizar un pedacito chiquito de cada uno de los discos que tenemos para que de esa manera el nivel de desarrollo y de capacidad de estos discos realmente se utilice y no tengamos un disco sin utilizar. Segundo, vamos a bajar el tiempo de reconstrucción a 3 horas. Y tercero, vamos a tener un 20% más de rendimiento en nivel de IOPS. ¿Por qué? Porque vamos a tener un disco más trabajando, a diferencia del RAID tradicional. ¿Listo? Ahora bien, yo les comentaba que nuestros discos que nuestros sistemas de almacenamiento son muy flexibles y son muy simples de entender. Y cuando yo les hablo de flexibilidad, aquí les voy a mostrar la versatilidad que tienen nuestros sistemas de almacenamiento para mezclar 1, 2 y hasta 3 tipos de discos diferentes dentro de la misma controladora. Entonces, aquí tenemos nuestros equipos desde el 5200 en adelante. Para estos equipos, desde el 5200 en adelante, vamos a tener la posibilidad de agregar hasta la mitad de Storage Class Memory, que es la memoria vuelta a disco que les comentaba. Vamos a tener la posibilidad de incluir 12 discos, que es la mitad de la controladora, únicamente con solo estos discos. Ahora bien, para la tecnología Flash Core Module, que es nuestra tecnología patentada, tenemos la posibilidad de llenar absolutamente toda la caja. Y este es un diferenciador en el mercado. Hay proveedores en el mercado que incluso con los discos NVMe tradicionales no pueden o no les permiten a los clientes llenar toda la caja o toda la controladora con esta clase de discos. En nuestro caso podemos hacerlo con los NVMe tradicionales y con nuestros Flash Core Modules. Vamos con la tercera parte. Tenemos la posibilidad de agregar los discos NVMe tradicionales a toda la caja como les indico. Y a su vez vamos a poder empezar a hacer mezclas. Vamos a poder a tener la posibilidad de agregar Flash Core Modules y agregar solo una parte de Storage Class Memory. Vamos a tener la posibilidad de mezclar los tres, agregando los NVMe tradicionales. E incluso tenemos la posibilidad de agregar una expansión arriba que puede tener
únicamente discos rotacionales y de estado sólido SAS. ¿En qué se traduce todas estas mezclas? Tal vez puede que sean un poco complejas, pero esto se traduce en una, digamos que en una mejor inversión de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque no toda la información que nosotros utilizamos dentro de nuestros sistemas de almacenamiento la procesamos todos los días. Hay información que procesamos constantemente, pero hay otra información que procesamos una vez a la semana, una vez al mes. Y no hace sentido tener discos tan rápidos y de tanta tecnología con información que revisamos una vez al mes, tal vez por una auditoría, por una revisión que tengamos que hacer. Entonces, en este caso, la ventaja con nuestros sistemas de almacenamiento es que vamos a poder orientar la hot data, la información que movemos mucho en los discos más rápidos, los flash core modules, por ejemplo. Y la información que no utilizamos tanto, que utilizamos una vez a la semana, una vez al mes, la podemos orientar hacia los NVMe o hacia la expansión con discos de estado sólido y con discos rotacionales. ¿Esto cómo lo hace el propio sistema? El sistema lo hace de manera automática y autónoma. Cada vez que nosotros metemos la información, el sistema de manera inteligente, gracias a la inteligencia artificial, dice, ok, esta información este cliente la utiliza constantemente, la voy a enviar a los discos rápidos. Y por otro lado dice, esta información no la mueven casi, la voy a enviar a los discos lentos. Y así nosotros no tenemos que estar haciendo esa gestión, sino que el mismo sistema autónomamente sabe dónde guardar su propia información y sacar un mejor provecho de sus propias características. Aquí en esta presentación o en este slide van a ver un poco más a detalle las características que, digamos, diferencian a cada uno de los sistemas de almacenamiento. Desde el más pequeño hasta el más grande, como les comentaba, tenemos nuestro Spectrum Virtualize, el gestionador, el orquestador de todas las características. Tenemos el monitoreo y el análisis predictivo, que es una característica fundamental actualmente. Y obviamente pues tenemos las características que digamos que ya habíamos conversado. Tenemos posibilidad de tener la multinube híbrida habilitada, tenemos integración con contenedores, VMware, tenemos copias de datos hasta en 3 sitios, tenemos el EasyTier, que el EasyTier es justamente lo que les indicaba anteriormente, y es poder de manera autónoma el sistema de almacenamiento mover la información a los discos según el uso que le damos a la información. Tenemos Metro y Global Mirror y tenemos migración de datos desde más de 450 sistemas diferentes. Esta es una migración que se hace de manera transparente directamente desde nuestra máquina. Si vamos a reemplazar un equipo de otros proveedores, colocamos nuestra máquina, hacemos las respectivas interconexiones y podemos hacer una migración transparente de la información que teníamos en ese otro sistema de almacenamiento al almacenamiento de IBM. ¿Listo? O en caso dado de que ustedes quieran seguir utilizando ese sistema de almacenamiento, recordemos que desde el 5000 en adelante, desde el 5200 tenemos la externalización, la virtualización externa. Y de esa manera vamos a interconectar el sistema de almacenamiento, pero no vamos a migrar la data, sino lo que vamos a hacerlo es convertirlo en un solo pool, en un solo sistema de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, aquí se encuentran más a detalle la información que estuvimos revisando anteriormente. El único detalle que me hacía falta comentarles es de que a partir del 5035 tenemos el HyperSwap, que es nuestra solución de HA de alta disponibilidad. Es bueno que ustedes sepan, IBM también tiene una solución de alta disponibilidad en caso dado que de pronto ustedes requieran tener sus sistemas de almacenamiento siempre en línea, siempre conectados. Y en este caso es una solución que se integra directamente desde IBM, pero que tiene la posibilidad de ofrecerles el 100%, digamos, de disponibilidad de estar en línea para sus sistemas de almacenamiento y sus infraestructuras. Y finalmente, el último punto que les quería comentar es el tema de las librerías. Como les había indicado, IBM tiene una solución muy robusta de librerías dentro de su portafolio. Tenemos librerías o enclosures desde las más pequeñas, donde únicamente tenemos la posibilidad de insertarle un cartucho, hasta librerías demasiado robustas que están orientadas también al tema de banca, al tema de pronto de compañías financieras, etcétera, etcétera. Que es lo importante que ustedes tengan presente con digamos, la solución o el portafolio de librerías de IBM. Como les comentaba, las librerías son de las soluciones más económicas que hay en el mercado
para el tema de respaldo y resguardo de información. Entonces, aquí es importante y un mensaje que les quiero dejar es eso. Hay veces nosotros pensamos en adquirir sistemas de almacenamiento para realizar nuestros procesos de backup y dejamos de lado o olvidamos la idea de que también nuestras librerías nos pueden suplir esa necesidad. Podemos tener sistemas de almacenamiento con algún arreglo de discos, mezcla de discos, de los que estuvimos viendo anteriormente, para manejar toda la información productiva de nuestros equipos y respaldar esa información en nuestras librerías. De esa manera vamos a ahorrar costos porque estos equipos son más económicos que adquirir sistemas de almacenamiento, son mucho más seguros y adicional a eso tienen una capa de software encima que se les puede implementar, que es el Spectrum Archive, que para los sistemas de almacenamiento hablábamos del Virtualize, el moradito, que yo les comentaba que es el orquestador y el gestionador de todas las características y la información que allí manejamos. Para el caso de las librerías es este Spectrum Archive, está orientado exclusivamente a este tipo de soluciones de respaldo y a este tipo de equipos que con seguridad son muy útiles para las infraestructuras que ustedes actualmente tienen dentro de las compañías. ¿Listo? Entonces, este era el mensaje que yo tenía para darles. Realmente espero que les haya gustado mucho esta presentación y simplemente quiero dejarles 3 comentarios muy rápidos como resumen de lo que estuvimos realizando. Recuerden que la continuidad de negocio con los equipos de IBM sí funciona. La idea es de que la continuidad de negocio siempre esté orientada a tener la posibilidad de seguir escalando, seguir creciendo, de tener la posibilidad de que nuestros equipos sigan soportando las tecnologías que día a día se van desarrollando. Todos los días los proveedores y los desarrolladores del mercado siguen lanzando nuevas tecnologías y aquí lo importante es de que nuestros equipos y nuestras infraestructuras estén preparadas para recibir esas nuevas tecnologías y que nos permitan sacarle mayor provecho a los datos. Segundo, es justamente eso que les acabo de comentar. Los datos de nuestros clientes son vitales. No es, digamos que es muy importante almacenarlos, claro, es muy importante almacenarlos, pero en esta época y en la actualidad en la que vivimos, además de almacenar la información de nuestros clientes, es importante poder protegerla, poder resguardarla, pero sobre todo tener los equipos y tener la infraestructura suficiente para poder leerla y analizarla de una manera adecuada. Si nosotros analizamos y leemos la información de nuestros clientes, con seguridad vamos a poderles ofrecer productos y servicios cada vez más personalizados y que les hagan mucho más sentido. ¿Listo? Y como tercer punto, no olviden que IBM siempre trabaja con sus asociados de negocio, informática práctica y aplicada, siempre ha trabajado de la mano con nosotros, tiene toda la capacidad y el expertise suficiente para ofrecer estas soluciones, pero lo importante es que se lleven ese mensaje. Informática práctica aplicada es un asociado de negocio. IBM trabaja como un asociado de negocio. La idea no es venderles un equipo, la idea es acompañarlos en el proceso, estar con ustedes y de esa manera desarrollar una idea en el tiempo para que ustedes puedan ver el rédito de lo que están invirtiendo y de la información que cuentan, que tienen de sus clientes. Sin más por el momento, les agradezco mucho. Gracias por estar acá y los dejo con las demás presentaciones. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a darle la palabra al ingeniero José Noriega. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento a Cristian por su intervención tan oportuna. Me quedé, independientemente de todos los puntos que tienen que ver con tecnología, me quedé con un mensaje que al final mencionaba Cristian, en relación a que la idea no es vender un producto, la idea es ofrecerles una solución. Como pudieron ver, es muy amplia la oferta, el ofrecimiento de almacenamiento que tiene IBM para sus clientes. Desde equipos muy pequeños, que pueden llegar a tener capacidades verdaderamente gigantescas, en los cuales se puede emplear todavía tecnología de discos mecánicos, hasta los equipos gigantescos con tecnología flash. Pero dentro de todos, cada uno de estos equipos siempre hay manera de integrar diferentes partes
de tal manera que la solución sea la que más se adapte a sus necesidades. Quizá la operación no demanda una transaccionalidad suficientemente alta, quizá, como para pensar en solamente en poner equipos de tecnología flash, sino que se puede lograr alguna combinación de tecnología de discos mecánicos, de tecnología de flash port, inclusive integrar librerías, unidades de cinta de muy alta capacidad, de tal manera que los sistemas vean el almacenamiento como una sola entidad. Existen los elementos para armar soluciones que permitan que una librería pueda ser integrada dentro de un pool de almacenamiento sin que el sistema sepa exactamente si son discos o es flash o es cinta, simple y sencillamente es almacenamiento. Eso permite armar soluciones muy versátiles y en las mejores condiciones técnicas y por supuesto económicas, porque una unidad, un tape unit, una unidad de cinta evidentemente tiene un costo menor a lo que sería una unidad de discos enteramente constituida por flash modules, de tal forma que pueda tenerse la mejor combinación para armar la solución más adecuada a cada una de estas necesidades que los clientes puedan tener. Muy bien, el siguiente punto que vamos a revisar el día de hoy en esta agenda es revisar, bueno, escuchar los testimoniales de los clientes de informática práctica aplicada de IPASA que está utilizando tecnología de almacenamiento de IBM. Adelante con la presentación, por favor. Buenos días, mi nombre es José Moisés Morales Valderas y mi puesto es administrador de base de datos. Mi nombre es Abraham Jiménez y soy director de tecnologías de la información en Caja Gonzalo Vega. Contábamos con varios servidores en PowerE y servidores X86 dispersos. Teníamos servidores Power X86, pero todos con almacenamiento independiente, que es una de las causas por qué buscamos una solución más robusta. Las principales problemáticas que teníamos era la capacidad de almacenamiento y que estaban dispersos los equipos ocupando gran cantidad de volumen. Se buscaba robustecer y centralizar el almacenamiento de toda nuestra información con una solución que nos brindara seguridad, sobre todo buscando la seguridad y para darle continuidad al negocio. En una reunión con IPASA nos recomendaron utilizar el sistema de almacenamiento de Storwize para ser parte de nuestra solución, además de la virtualización de los servidores. Bastante, dado que tenemos un almacenamiento bastante robusto y nos brinda una seguridad en caso de que alguno de los equipos dañe, y sobre todo que tenemos centralizado y no dependemos de equipos físicos. Actualmente todos nuestros servidores son virtuales y los tenemos almacenados en el storage, lo que nos brinda una adaptabilidad y movilidad bastante robusta. Por la experiencia en el mercado, ellos nos han acompañado a nosotros durante más de 15 años que ha trabajado con nosotros. El conocimiento que tienen sobre los equipos, en realidad nos facilitaron mucho la vida con esta implementación. Ellos nos ayudan a coordinar toda la implementación y fue bastante limpia, por así decirlo, sencilla y en corto tiempo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Cedo nuevamente la palabra al ingeniero Noriega para algún comentario al respecto. Muchas gracias, Eduardo. Bien, eso es básicamente lo que teníamos preparado para este webinar, en el cual pues, nuestra principal intención es que ustedes tengan de primera mano la información relacionada a la tecnología de almacenamiento que IBM tiene.
No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Yo recibí por aquí una pregunta. Básicamente, la pregunta es si se puede integrar equipos de almacenamiento a los equipos de IBM para monitorearlos todos y puedan ser virtualizados entre todos ellos. Bueno, sí, a partir del B7200, si mal no recuerdo, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero a partir del 7200 se puede hacer una virtualización externa. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes actualmente tienen, tienen equipos de almacenamiento de otras marcas o de IBM también, estos pueden ser conectados al 7200 de tal manera que el usuario solamente vea disco. El 7200 se encarga de hacer la virtualización para que presentar una sola capa de almacenamiento sin importar qué marcas o qué tipos de equipos de IBM puedan estar entregando ese disco. Tengo otra por aquí. Dice que respecto a la compresión, significa que puedo tener el doble de lo adquirido. Pues sí, definitivamente sí, la compresión puede ofrecer de 2 a 1 la capacidad, o incluso en algunos casos puede ofrecer mucho más. Hay incluso por ahí un ofrecimiento de IBM en el cual se hace un análisis de la información que tiene el cliente y se hace un estudio, lo realiza IBM, y nos entregan un resultado en el cual se compromete a entregar determinada compresión, puede ser 2 a 1 o 2.5 a 1, dependiendo de cada caso, ¿no? No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Eduardo Olvera, no sé si recibiste por ahí alguna. Sí, correcto. Me están comentando aquí uno que dice lo siguiente. ¿Existe algún tipo de seguridad ante algún, perdón, es que está un poquito la pregunta. A ver, dice, ¿existe algún tipo de seguridad anti-ataque cibernético para este sistema de almacenamiento y cuáles serían? Ay, ese sí no tengo una respuesta, pero si me pasas el dato de la persona que preguntó, lo averiguamos. No tengo el dato ahorita, la verdad no tengo una respuesta. Perfecto. Nos comentan también acá, dice, ¿hay un mínimo de almacenamiento? Bueno, las unidades más pequeñas es el caso del equipo 50, el B5035. Son equipos que tienen hasta con 24 ranuras. Lo mínimo que se pudiera tener serían 2 discos. La capacidad ya depende, ¿no? Pero básicamente serían 2 discos para poder ofrecer algún tipo de protección. En este caso sería una protección de espejo, una protección mirror. Eso sería lo básico. Ahora, pues los discos pueden ser, hay diferentes capacidades, ¿no? Entonces, pues yo diría que la capacidad mínima que se puede tener es la que pudieran ofrecerse con 2 discos, dependiendo ya de la capacidad de cada uno de ellos. Eso para contar con alguna protección. Ok, sí, pues evidentemente aquí hay un tema en cuestión de la seguridad, porque nos comentan también que si existe alguna protección ante hackeo, bueno, debido a que yo creo que ha habido como diferentes situaciones, y bueno, nos comentan también eso. Y Carlos Estrada también igual nos comenta que si existe algún tipo de seguridad antiataques, como que está muy enfocado en el tema de cómo es almacenamiento, supongo Sí. que tiene que ver algo de seguridad. Déjame checarlo, no lo afortunadamente ahorita. Normalmente lo que se busca es la seguridad a nivel servidores, que son, digamos así, la cara al mundo exterior, y es por donde entran los ataques. Pero déjame checártelo el tema de la seguridad en el caso de los discos directamente. Ok, igual nosotros de alguna manera les vamos a hacer llegar a este correo, tanto Claro. como la grabación, y yo creo que sí sería bueno que les pusiéramos ahí como un archivo o algún documento ante la pregunta que se está realizando. Sí, claro. Yo te agradecería si me puedes hacer llegar la pregunta y los datos de las personas que han preguntado este tipo de
han hecho estas preguntas para poderles contestar directamente. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta. Ok, Bueno, no, perdón. si no hay más preguntas, no me resta más que agradecerles su participación. Yo personalmente voy a dar respuesta a estas preguntas. No tengo el dato exacto de que quiere estar integrado en la parte de seguridad, pero lo reviso con todo gusto. Por favor, siempre que tengan algún requerimiento en temas de almacenamiento, piensen en la amplitud del portafolio que IBM tiene, tanto de la parte de almacenamiento tipo Perdón, flash, discos perdón mecánicos, ¿sí? que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Sí. Hay otra pregunta. Me comentan acá, ¿existe algún tipo de... es que a veces las preguntas están un poquito planteadas. Dice, ¿existe algún tipo de sitios mínimos o máximos a los cuales se tenga que integrar algún tipo de almacenamiento? No me Supongo, queda de sitios. sí, supongo, por lo que menciona que hay como diferentes empresas, nada más igual si me pudieran confirmar. Ah, ok. Si dice que tiene diferentes empresas, entonces ahí lo que busca es como homologar en un solo sitio. ¿Cómo lo haría de esa manera con almacenamiento? Bueno, cuando se tiene un sistema de almacenamiento, lo que se hace es que el almacenamiento se virtualiza. Es decir, ustedes le pueden entregar una determinada cantidad de disco, una determinada cantidad de almacenamiento a un servidor, de tal manera que los otros discos, el otro almacenamiento pueda ser asignado a diferentes servidores. Es decir, ustedes pueden tener varios servidores que estén haciendo uso del almacenamiento, pero el almacenamiento finalmente va a estar dedicado a un solo servidor, no es un almacenamiento común, digámoslo así. Me refiero a un almacenamiento que es compartido entre los servidores. Sí puede serlo, sí, pero si ustedes requieren tener por separado la operación del almacenamiento para un servidor o para un grupo de servidores, se puede mantener totalmente separado. De esa manera ustedes pueden tener operaciones diferentes dentro de la misma caja de discos, ¿verdad? No sé si eso contesta la pregunta. Ok, sí, dice que muchas gracias. Okay. Listo. No sé si Bien. hay alguna otra pregunta. Ok, creo que al parecer no. Bueno, les comentaba hace un momento, bueno, que es cuando ustedes requieran algún tipo de almacenamiento, por favor, piensen en el portafolio de IBM, que es muy amplio. No solamente en la parte de almacenamiento, hablamos de almacenamiento transaccional, que son almacenamiento tipo flash, sino también almacenamiento tipo repositorio, en los cuales las necesidades no son de discos tan rápidos, pero sí de mucho volumen. Todo esto puede estar integrado en una misma caja. En una misma caja se pueden tener almacenamiento flash y almacenamiento mecánico. De tal manera que con esto se pueda cubrir los requerimientos de una muy amplia gama de necesidades transaccionales, de repositorio o incluso de archivos históricos. Si anexamos una unidad de cintas que sea parte del sistema de almacenamiento, pues ahí puedes perfectamente manejar a muy bajo precio lo que son archivos históricos. Muchas gracias por su atención. También voy a dar respuesta puntual a las dudas esas relacionadas al tema de seguridad. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles, en el que vamos a terminar este ciclo de webinars. Vamos a presentar todo lo relacionado a los sistemas Power. Muchísimas gracias, buenas tardes. Cuídense mucho, manténganse sanos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Y siendo las 6:12, damos finalización con el evento. Gracias, hasta luego.